Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre Mexicana de Aviación, Presidenta, ¿qué tan importante es la operación de Mexicana de Aviación para seguir impulsando la reducción de las tarifas aéreas? Lo comento porque en algunas rutas, como la zona petrolera de Veracruz, en Coatzacoalcos, en Anchistal, solo vuelan 2 aerolíneas y los precios de los boletos son muy altos. ¿Cómo ha disminuido el precio de los boletos de avión en las 16 rutas en las que participa Mexicana de Aviación? ¿Sigue el mercado de la aviación viviendo un problema de oligopolios, Presidenta? Esto es importante porque el 70% de los mexicanos nunca han viajado en avión y debido a estos costos altos, ¿esto ha cambiado? Habría que hacer el estudio, no sé si tengan el estudio, por ejemplo, si Aeroméxico, Aerobús han bajado sus precios a partir de la presencia de Mexicana. Habría que revisar ese estudio, no lo hemos realizado, pero tienes razón en el sentido de que Mexicana, al ser una empresa pública, que hay muchos que todavía se quedaron soñando en el ayer, muy poquitos ya nada más, que dicen que el gobierno o el Estado mexicano, más que el gobierno, no debería tener empresas públicas. Son de los que creen que Pemex debería privatizarse, que CFE debería privatizarse, que no tiene sentido que haya una empresa pública que se llame Tren Maya y que promueva el turismo en el sur-sureste, y nosotros pensamos distinto. Y particularmente Mexicana tiene ese objetivo, mantener los bajos costos sin comprometer su plan de negocios, pero que permita que muchos más mexicanos puedan viajar por avión. Por eso mantiene el bajo costo al mismo tiempo que revisa su plan, y por eso la adquisición de los nuevos aviones, para que puedan llegar a mucho más rutas. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, después de los primeros días de mucha incertidumbre, los mercados de valores y financieros comienzan a realizar nuevas interpretaciones sobre el gobierno de Donald Trump y su enfoque sobre las inversiones. Hoy el tipo de cambio se está recuperando y la inflación está en niveles de 3.6% durante la primera quincena de enero. Se asegura que viene un nuevo rally de innovación y nuevas inversiones que retomarán proyectos como el de la planta de chips en Arizona, que está esperando ingenieros que no están en Estados Unidos, y está esperando agua que supuestamente México en Arizona le adeuda. Además, en los parques industriales no hay ni un solo metro cuadrado disponible, Presidenta. Con el Plan México y los incentivos fiscales para la inversión y capacitación, ¿cómo se seguirá marcando la ruta para la relocalización de cadenas de suministro, la sustitución de importaciones y en qué medida llevará México la manufactura a la mentefactura? Podemos hacerlo, Presidenta, sin colocar en riesgo nuestros recursos naturales y pues también preguntarle cómo se garantizará que el Plan México sea fiscalmente sostenible a largo plazo, considerando los incentivos fiscales y las inversiones necesarias sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. ¿Tienes ahí la gráfica de la inflación? Para que vean la inflación de los primeros 10 días de enero. Para quien dice que la economía mexicana no es fuerte. Somos fuertes allá y somos fuertes acá. El 3.69. Y el peso, con lo que podría haber variado frente a la llegada del presidente Trump, se ha mantenido. Entonces, eso quiere decir que hay confianza y que la economía de México está bien, está fuerte. Hay reservas en el Banco de México, hay recursos en el pueblo de México. Fíjense, esto es con todo y el aumento salarial del 12% del salario mínimo. Y además tenemos un plan que se llama el Plan México. Recientemente salió publicado el decreto que nos comprometimos, retrasamos 2 días en el decreto,
o 3, era para el viernes y salió el lunes o el martes, de los incentivos, algunos incentivos adicionales para la inversión, que es una renovación del decreto que había expedido el presidente López Obrador con nuevos temas. Ahí se establece que los incentivos son hasta, si mal no recuerdo, 30,000 millones de pesos para los próximos 6 años. Hasta ahí es el tope de los incentivos. Entonces está calculado frente al crecimiento de la economía mexicana, frente a el incremento de los ingresos, que por cierto hay incremento frente al año pasado de los ingresos en tesorería, en el SAT. Ya cuando termine el mes lo vamos a presentar. Es decir, la gente, y lo agradecemos muchísimo, está contribuyendo, está pagando sus impuestos. Estamos arriba de enero, en términos reales, de enero del 2024. Entonces la economía está bien, está fuerte, y este plan está calculado frente al propio Plan México de su crecimiento económico y los recursos financieros y fiscales. En otro tema, Presidenta, por último, en Revista Fortuna publicamos información que revela que durante la gestión de Emilio Lozoya en Pemex, la empresa estatal firmó contratos con 3 compañías extranjeras: Finley Resources, MWS Management y Price Permanent Holdings, que pues para llevar a cabo trabajos de exploración y producción petrolera, principalmente en la región de Chincontepec, en Veracruz. A pesar de los problemas financieros de Pemex, la falta de presupuesto y un marco legal poco claro, funcionarios de la empresa como Froilán Gracia alentaron a las empresas a defender sus contratos en Pemex, prometiéndoles pagos y nuevas oportunidades que no se materializaron. Les prometió que podrían tener contratos de fracking que no estaba ni estarán contemplados en la regulación. En 2021, las empresas decidieron recurrir a un arbitraje internacional a través del Centro Internacional de Conciliación de Diferencias, el CIADI, debido al incumplimiento de Pemex y la falta de resolución en los tribunales mexicanos. Tras un proceso de 5 años, en 2023, el tribunal falló a favor de las empresas, de estas empresas extranjeras, concluyendo que el gobierno mexicano, a través de Pemex, violó las protecciones a los inversionistas previstas en el TEMEC y ha ordenado una indemnización de $200 millones por la cancelación de contratos. Presidenta, dado el fallo del CIADI en 2023 y el impacto que tendría sobre las finanzas de Pemex, ¿no sería momento de auditar cómo se generaron muchas deudas de Pemex? Porque casi todos los contratos tenían una cláusula de cesión de derechos, lo que propició prácticas de corrupción. Sí, se revisa. No tengo ahora el dato, pero con gusto le pedimos a la Secretaria de Energía y al director de Pemex que puedan informar. Muchas gracias, presidente. A ver, acá. Ahorita haces tu pregunta, Carlos, antes de que nos vayamos. Presidenta CONAD, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Feliz año. Gracias. Tenía 30 días hoy sin la fortuna de poder platicar. Mi primera, quisiera al final de mis 3 preguntas, como le solicité en diciembre 23, de un derecho de réplica, si es posible. Inicio con la primera pregunta. Donald Trump Jr. anunció que su padre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contempla reducir el peso de los medios tradicionales que tienen la sala de prensa de la Casa Blanca para dar acceso a reporteros independientes o blogueros. En su propio podcast apuntó que mantener la presencia de los medios tradicionales solo por el hecho de que han estado ahí por mucho tiempo no parece ser una buena manera de proceder. Le pregunto, Presidenta, luego de analizar las acciones y mensajes de Donald Trump con la cabeza fría sobre el adelantar el tratado, la renegociación del tratado comercial y la emigración, ¿está en sus ánimos en estos momentos de extenderle una invitación a Palacio Nacional a Donald Trump, así como sucedió en la administración de Enrique Peña Nieto,
pues cuando visitó la residencia oficial de Los Pinos en agosto del 2016 o si enviará usted al canciller Juan Ramón de la Fuente o al secretario de Economía Marcelo Ebrard para buscar un diálogo directo. Eso por una parte, y por otra parte, ¿qué le parece la importancia que se le está dando en Estados Unidos a los medios independientes y si usted aconsejaría a Donald Trump que hubiera una mañanera en la Casa Blanca? Repito, hay que remitirse a los decretos que se firmaron. Entonces, en el decreto que se firmó establece la revisión, porque ni siquiera renegociación, la revisión del tratado para 2026. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que se empieza a trabajar para su firma, su revisión si es necesaria, para el 2026. Entonces, no habría por qué adelantar. Lo que sí inician pues es normalmente un proceso de consultas a empresarios, trabajadores, a los distintos sectores de la sociedad para ver cómo ha operado el tratado comercial. Pero no, nosotros, repito, lo mejor es fijarse en lo que está escrito en los decretos. Entonces descarta una invitación y el envío de… pero eso es normal, pues es parte de la relación bilateral. Entonces, en su momento, no necesita uno adelantarse a nada. En su momento, el presidente López Obrador estuvo 2 veces en la Casa Blanca con el presidente Trump. Pero lo importante pues es los acuerdos que se tienen que tomar con la nueva administración y ya en su momento pues se verá si viajan servidores públicos, si vienen servidores públicos de ellos para acá. Eso ocurrió, por ejemplo, en el primer periodo cuando llegó el presidente López Obrador, incluso antes de que entrara el presidente, cuando era presidente electo, el presidente López Obrador recibió la visita del secretario de Estado, estuvo ahí entonces era canciller Marcelo Ebrard. Entonces es normal pues que haya visitas bilaterales. Bien, como segunda pregunta, Presidenta CONA, Claudio X González Laporte. Bueno, y sobre que participe en medios, está bien, está muy bien. ¿Le parece bien que participe en medios independientes? Pues sí, pues es lo que hacemos aquí, hay apertura a los medios tradicionales, comerciales, como queramos llamarles, y también a los medios alternativos. Bien, como segunda pregunta, Presidenta, Claudio X González Laporte ha llamado la atención por ser uno de los principales detractores del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su hijo Claudio X González, de quien recordamos que encabezó el movimiento de la Marea Rosa de cara a las elecciones de 2 de junio del 2024. Claudio Laporte me concedió una entrevista y me llama la atención de sus declaraciones al expresar que el Plan México es la clave para renegociar el TECMEC y para enfrentar ahora al presidente Donald Trump. Con una nueva postura, Claudio Laporte pues hace un llamado a los empresarios mexicanos a la unidad y a invertir en el país y no basarse solamente en la inversión pública o extranjera. Por ello me permito preguntarle, Presidenta, ¿qué opinión le merece esta nueva actitud de este empresario llamando a la unidad y si cree que estos llamados o estas declaraciones son auténticas? Y en este mismo sentido, si considera que el Plan México es la clave para la renegociación del Tratado de Libre Comercio y para enfrentar a Donald Trump, y si pues el Plan México será nuestra tabla de salvación para evitar una guerra arancelaria. Cuando estuve en campaña y ya como presidenta constitucional, como presidenta electa y constitucional, siempre planteé que hay diferencias en México con unas y otras personas. Eso es la democracia. Estos que dicen que hay autoritarismo y que la democracia es que haya libertad de expresión, entre otras cosas, además de el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como bien decía Lincoln. Entonces hay libertad de expresión y habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero hay cosas en las que sí.
Entonces, en este caso, pues este empresario estuvo en la reunión, participó, es parte de del grupo se llama, antes se llamaba Nombres de Negocios, ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios, en el que me invitaron a dar una plática hace unos meses, asistí ya como presidenta constitucional, les platiqué hacia dónde iba el Plan México, y es una propuesta integral que tiene como base el bienestar del pueblo de México y la nación. Entonces, no es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es un plan para coyuntural, es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio, que tiene como objetivo no solo el crecimiento económico, porque el PIB a veces no refleja el bienestar o los salarios de las y los trabajadores, sino que tiene como objetivo el desarrollo equitativo y sustentable, le llamo yo, del país. Entonces, que se fomente la producción en México. ¿De qué sectores? Pues muchos en los donde importamos. Decían, bueno, es que están planeando que van a dejar de importar productos de China porque ahora es la coyuntura de Estados Unidos y la competencia con China. No, no es por eso. Claro que nosotros queremos que se fortalezca el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, porque fortalece a las tres naciones. Incluso pensamos que debe abrirse al resto de América. Pero el tema de dejar de importar tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana. El que muchas cosas que se fabricaban en México, como la industria textil, por ejemplo, y que se fue cerrando producto de estas importaciones. Entonces, lo que decimos es, ¿cómo hacemos para recuperar la industria textil, que mucha de ella, por cierto, es de pequeños empresarios, particularmente en el Bajío? Entonces, tiene que ver con esos sectores y con también la innovación que preguntaba la compañera hace un rato. ¿Por qué estamos planteando que haya producción de semiconductores y diseño de semiconductores en México? Pues porque ¿por qué no? Si eso nos fortalece. ¿Por qué estamos planteando el auto, que por cierto sí se dice Olinía? ¿Por qué lo estamos planeando? Pues porque ¿por qué no? ¿Por qué México no puede tener en este nicho comercial un diseño propio que permita desde la innovación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, permitir que se produzca en nuestro país para nuestro mercado nacional y en su caso para la exportación? Entonces, lo que tiene como objetivo pues es un plan para nuestro país en el largo plazo, sí, con el tratado comercial y con la relación con otras regiones del mundo. Ayer preguntaban de el tratado con Europa, que existe en México y que también tiene su revisión que se está haciendo frente al 2026 y que va muy avanzado. Entonces, es parte del Plan México. Como tercera y última pregunta, Presidenta, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento para enunciar los problemas nacionales y para enumerar las soluciones en una proyección sexenial. El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el plan sexenal elaborado por el general Lázaro Cárdenas. En los gobiernos neoliberales, los esfuerzos hechos para establecer un mecanismo de planeación sexenal siempre fueron aislados y nunca cabalmente ejecutados, al grado que Enrique Peña Nieto tuvo que firmar ante notario que cumpliría sus compromisos. Mi pregunta es, Presidenta, el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que será integrado a finales de febrero, ¿será cumplido al 100% por su administración, a diferencia de lo que hizo Felipe Calderón y Peña Nieto, pues que no pudieron cumplir con los planes sexenales? Y preguntarle también si hay la posibilidad, o ve usted la posibilidad, de que Morena pudiera volver a gobernar después del 2030 para darle continuidad al proyecto. Sí, toda la posibilidad.
Fueron muy buenos los foros. A ver si mañana Jesús nos presenta el cierre de los foros. El último foro me contó Jesús en Michoacán de pueblos indígenas, parece que fue algo muy bonito, con mucha participación. Entonces, a ver si mañana nos ayuda a dar un resumen del plan, y en la cuarta transformación los compromisos se cumplen. Bueno, ya vamos a cerrar porque ya son 9:30. Dejamos el derecho de réplica para la siguiente. Sí, para al fin que nos vamos a ver aquí muchos años. Carlos, a ver, ¿qué decías de lo de...? Buenos días a todos y todas, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. ¿Cuál es su conclusión al saber que los mexicanos aportan los 2.06 billones de dólares a la economía estadounidense, presidenta? Pues imagínense, es casi el 10%. O sea, es que por eso yo pedí que pudiera venir, Ana Teresa, porque ayer justo Jesús me enseñó muchas de estas láminas y dije, pues es que tiene que venir a exponerlo, porque si se acuerdan, siempre lo he dicho, las y los mexicanos en Estados Unidos contribuyen a la economía nacional con las remesas que representan el amor a sus familias, el amor a su país, y que además les damos las gracias y por eso los llamamos héroes y heroínas. Y siempre he dicho, pero además las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, y aquí habíamos estado dando algunos datos, pero estos datos de las y los mexicanos y los latinos, las y los latinos, pues son sorprendentes y ayudan mucho a que en México se conozcan estos datos, pero que en Estados Unidos se conozca esta información, porque es muchísimo lo que contribuye la comunidad mexicana, que son nacidos en México y nacionalizados, o hijos de mexicanos y mexicanas, y algunas personas que por alguna razón no tienen papeles, pero que también contribuyen. Pero la gran mayoría, como bien se explicó aquí, son o tienen permiso de trabajo o ya incluso tienen las dos nacionalidades. Entonces son muy reveladores, y si nos permite Ana Teresa, pues que pueda seguir viniendo a las mañaneras para que podamos seguir informando, y si alguien de algún medio pues quiere mayor información, pues aquí a través de Paulina que podamos contactarlos. En esta campaña se construyó una narrativa justamente contra los latinos, pero los datos, por ejemplo, 8 de cada 10 hablan inglés y 4 de cada 5 son ciudadanos estadounidenses. No, pero además muchos de ellos votaron por el presidente Trump. Un porcentaje muy alto votó por el presidente Trump. Entonces es importante que se dé a conocer esto. Muy importante. Bueno. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, porque necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la cuarta transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable,
una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la cuarta transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum. Pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.